¿Qué pasa cuando una mujer, agotada de viajar, es rechazada en un hotel de lujo simplemente por ser negra? ¿A dónde recurre cuando se enfrenta a una discriminación descarada? ¿Será escuchada su voz o será silenciada? Sigue esta historia de resiliencia, justicia y la lucha por la dignidad. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias impactantes. María Torres, una mujer negra de 70 años con rasgos curtidos pero fuertes, entró en el gran vestíbulo del Hotel Torres Sevilla en Madrid. Su pequeña maleta rodaba tras ella, las ruedas resonando suavemente contra el suelo de mármol. Había estado viajando durante horas, cruzando provincias para llegar a este hotel, y el agotamiento se notaba en cada paso que daba. Le dolían las rodillas por el largo trayecto y el dolor en la parte baja de la espalda era casi insoportable, pero lo apartó a un lado. Todo lo que quería era un momento de descanso, una cama cómoda y paz. La Torre Sevilla la recibió con su esplendor lujoso. El vestíbulo se alzaba con techos altísimos, el aire cargado del aroma de flores frescas y el leve murmullo de conversaciones discretas. Lámparas de araña relucientes colgaban del techo, sus cristales brillando como diamantes bajo la suave luz. Los suelos de mármol pulido reflejaban cada uno de sus movimientos, sumando a la belleza casi surrealista del lugar. Los detalles en madera oscura y los asientos de terciopelo en el salón añadían una sensación de opulencia. Pero, a pesar de todo su esplendor, algo no estaba bien. Mientras María acercaba su maleta al mostrador de recepción, no podía quitarse la incómoda sensación que se había instalado en su pecho. El hotel era hermoso, sí, pero había una tensión en el aire, un malestar que no podía identificar del todo. No era el edificio lo que la hacía sentir así, eran las personas. Mientras caminaba hacia el mostrador, podía sentir las miradas de los otros huéspedes siguiéndola, las miradas demasiado prolongadas, los susurros demasiado bajos. María había aprendido a reconocer estas señales sutiles con los años, el leve endurecimiento de la postura, la vacilación en la forma en que la miraban, la incomodidad no expresada. Ignoró las miradas, haciendo a un lado el malestar lo mejor que pudo. Los años siendo la única mujer negra en ciertos espacios la habían hecho resistente a esto. Mantuvo la cabeza en alto, decidida a no dejar que nadie la hiciera sentir pequeña. Se acercó al mostrador y ofreció a la joven recepcionista una sonrisa cansada pero educada. «Buenas noches. Tengo una reserva a nombre de María Torres», dijo, su voz firme pero agotada mientras colocaba su número de confirmación sobre el mostrador. En su mente, solo había una cosa, descansar. Sin embargo, el resto del mundo no estaba tan dispuesto a complacerla. María Torres se acercó al mostrador, su pequeña maleta resonando contra el mármol con cada paso. El peso de su largo viaje tiraba de su cuerpo, sus ojos cansados escaneaban el vestíbulo mientras se aproximaba al mostrador. Había viajado durante horas, y todo lo que quería ahora era registrarse, quitarse los zapatos y relajarse. Colocó los detalles de su reserva sobre el mostrador con una sonrisa cansada pero cortés. «Tengo una reserva a nombre de María Torres», dijo, su voz tranquila, aunque su agotamiento era evidente. La joven recepcionista levantó la vista, sus dedos vacilando sobre el teclado. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara. «Lo siento, señora, pero no hay ninguna reserva bajo ese nombre». El estómago de María se apretó. Había reservado la habitación hace semanas, pagada por completo. No había forma de que esto fuera correcto. «Eso es imposible», dijo, su voz firme a pesar de la frustración que comenzaba a surgir. «Pagué por adelantado». «¿Podrías verificar de nuevo?» La recepcionista dudó, sus dedos flotando sobre el teclado, pero antes de que pudiera responder, una voz fría y cortante atravesó la tensión. «¿Hay algún problema aquí?» Una mujer alta e impecablemente vestida, con una placa dorada que decía Ana Morales, dio un paso adelante. Sus ojos recorrieron a María con desdén, y cruzó los brazos sobre el pecho. «Estamos llenos», afirmó Ana rotundamente, sin siquiera mirar la pantalla. «No hay habitaciones disponibles». El pulso de María se aceleró, pero mantuvo la compostura. Esto no estaba bien. Hice una reserva hace semanas. Ya pagué. ¿Hay alguien más con quien pueda hablar? El tono de Ana fue brusco y despectivo. Soy la gerente. No hay nadie más con quien hablar. María sintió un nudo en el pecho, pero se negó a retroceder. Respiró hondo y miró a Ana a los ojos.
insisto en que revises de nuevo. Tengo la confirmación y he pagado todo. La mirada de Ana se volvió más fría, y miró a la recepcionista, quien nerviosamente volvió a mirar la pantalla antes de apartarse. No hay nada que pueda hacer, repitió Ana, su voz afilada. No tenemos una habitación para ti. Tienes que irte. María sintió la humillación creciendo en su pecho. Había reservado esa habitación hace meses, había pagado por ella, y aún así la trataban como si no perteneciera allí. Había estado en situaciones como esta antes, donde intentaban ignorarla, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a dejarlo pasar. No me voy a ir hasta que hable con alguien que pueda explicar por qué me están tratando así, dijo María con firmeza, su voz cortando la tensión. Los ojos de Ana se entrecerraron, y dio un rápido gesto despectivo al guardia de seguridad que estaba cerca. El hombre alto y de hombros anchos comenzó a caminar hacia María, su expresión indescifrable. María no se inmutó. Se mantuvo erguida, con las manos a los lados, la espalda recta. No estoy causando ningún disturbio. Solo quiero la habitación que pagué, dijo, manteniendo su posición. El guardia de seguridad se detuvo frente a ella, bloqueando su camino. Su voz era firme, pero había un dejo en ella. Señora, voy a tener que pedirle que se vaya. El corazón de María latía rápido, pero se negó a intimidarse. No me voy sin una solución. Tengo derecho a estar aquí, dijo, su voz inquebrantable. La sonrisa burlona de Ana fue casi insoportable. ¿De verdad crees que llamar a alguien más va a cambiar algo? El hotel está lleno, se burló. No creo que ese sea el problema, respondió María, su voz tranquila pero firme. Creo que estás intentando sacarme por una razón, y no te lo voy a permitir. El guardia de seguridad se movió ligeramente, pero no hizo ningún movimiento. María levantó su teléfono, mostrando el correo de confirmación. No me voy. Esperaré hasta que alguien de mayor rango venga a hablar conmigo. El rostro de Ana se sonrojó de irritación, pero no cedió. El guardia de seguridad permaneció donde estaba, aunque su postura se suavizó ligeramente, inseguro de qué hacer a continuación. María no iba a retroceder, y ella tampoco. La tensión en el vestíbulo se intensificó cuando Ana hizo un gesto brusco hacia el guardia de seguridad que estaba junto a la entrada. Era un hombre alto y corpulento, su uniforme negro apenas conteniendo su musculatura. El pecho de María se apretó mientras él comenzaba a caminar hacia ella. Señora, dijo el guardia de seguridad, su voz profunda y autoritaria, voy a tener que pedirle que se vaya. El estómago de María se hundió. No esperaba este nivel de agresividad. No había hecho nada malo, había pagado su reserva, seguido las reglas, y aún así la trataban como intrusa. Sintió el aguijón de la injusticia profundamente en su pecho. No voy a ninguna parte, dijo con firmeza, su voz estable a pesar del pánico que subía por su garganta. No me voy hasta que alguien de arriba resuelva esto. El guardia de seguridad se detuvo, observándola por un momento antes de dar otro paso adelante, su gran figura ahora bloqueándola del mostrador. María sostuvo su mirada, sin vacilar, sus manos aún apretadas a los lados. No tenía miedo. No iba a dejar que este hombre la echara sin luchar. No estoy causando ningún disturbio, continuó, su voz tranquila pero firme. He pagado por una habitación. He seguido el proceso. Tengo derecho a quedarme. El guardia de seguridad no se inmutó, pero hubo un destello de duda en sus ojos. Miró hacia Ana, cuya expresión permaneció fría e indiferente mientras observaba la escena. María podía sentir la mirada despectiva de Ana, pero no iba a dejar que eso la desanimara. Entiendo que tienes un trabajo que hacer, dijo María, suavizando un poco su voz, pero tengo una reserva pagada, y tengo derecho a estar aquí. El guardia de seguridad cambió ligeramente su peso, inseguro de cómo proceder. No quería escalar las cosas, pero estaba claramente atrapado entre su deber y la insistencia de María. Ella podía ver el conflicto en sus ojos. No parecía convencido de que lo que estaba haciendo fuera correcto. No me voy a ir sin hablar con alguien que realmente pueda ayudarme, dijo María, su tono inquebrantable. Por un momento, el guardia no respondió. Se quedó allí, atrapado en medio, su mirada pasando entre María y Ana, quien ahora tamborileaba impacientemente con el pie.
La tensión era palpable, las miradas de otros huéspedes en el vestíbulo estaban sobre ellos, pero María no iba a retroceder. Le estoy pidiendo que se vaya, señora, repitió el guardia de seguridad, aunque su voz se había suavizado ligeramente, como si cuestionara sus propias órdenes. No me voy sin respuestas, insistió María, su resolución fortaleciéndose. No he hecho nada malo. Soy una huésped que ha pagado, y espero que me traten como tal. Si quieres llamar a alguien más, o necesitas verificar algo, hazlo. Pero no voy a irme solo porque sea más fácil para ti. El guardia de seguridad dudó, mirando a Ana una vez más. Su incomodidad era cada vez más evidente. No parecía querer ser parte de esta escalada, pero su vacilación no fue suficiente para detener el endurecimiento de la actitud gélida de Ana. Finalmente, tras una larga pausa, el guardia de seguridad se apartó, indicando que no iba a obligarla a salir, al menos no aún. María sintió una pequeña victoria en ese momento, pero no había terminado. Mantuvo su postura, la espalda recta, negándose a dejar que la presión de la situación la forzara a someterse. Había dejado claro, no se iría sin hablar con alguien que pudiera resolver esto. Esperaré, dijo María, cruzando los brazos, su mirada nunca abandonando a Ana. No iba a dejar que la actitud despectiva de Ana ganara. El rostro de Ana se oscureció con frustración, pero no había nada más que pudiera hacer, al menos no por ahora. Miró brevemente a la recepcionista, luego de nuevo a María, pero María no apartó la vista. El poder había cambiado, aunque solo un poco. María no se iba. No hasta que tuviera respuestas. No hasta que la trataran con el respeto que merecía. Y se aseguraría de que todos en el vestíbulo supieran que no iba a retroceder. Con eso, se quedó quieta, esperando el siguiente movimiento. María se mantuvo firme, sintiendo el peso de la tensión en la habitación sobre ella. La expresión arrogante de Ana nunca vaciló, incluso cuando la situación se tornaba más incómoda. María había dejado clara su postura, pero no era suficiente, hasta ahora. Las puertas automáticas se abrieron de nuevo, y María supo quién había llegado antes de siquiera mirar. Javier López entró en el vestíbulo, su presencia llenando el espacio mientras se movía con una autoridad tranquila. Su traje gris a medida era impecable, y su confianza inconfundible. El ambiente cambió de inmediato. Las cabezas se giraron, y la temperatura del lugar pareció subir. María pudo sentir el cambio de energía al encontrar sus ojos, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Ana, aún ajena a la importancia del hombre frente a ella, continuó hablando con desdén. Realmente no sé por qué sigues aquí, dijo, su tono burlón mientras señalaba hacia la puerta. ¿Crees que llamar a tu hijo va a cambiar algo? Javier, sin mostrar emoción, se acercó más al mostrador. La voz de Ana titubeó cuando finalmente se dio cuenta de que no era un huésped cualquiera. ¿Quién eres tú?, gruñó. La respuesta de Javier fue rápida y serena. Soy el dueño de este hotel, dijo simplemente, su voz cargada de autoridad. El rostro de Ana se congeló. Parpadeó, la incredulidad apoderándose de ella. Por un momento, no pudo hablar. María observó cómo la arrogante mujer se desmoronaba, su postura confiada tornándose rígida e incierta. Su sonrisa burlona se desvaneció cuando la realidad de la situación la golpeó. No me di cuenta, balbuceó Ana, sus palabras enredándose en su garganta. Javier no le permitió continuar. ¿No pensaste que mi madre era lo suficientemente importante para ser tratada con respeto? Ahora, enfrentarás las consecuencias. María pudo ver el pánico creciendo en los ojos de Ana, y por primera vez, la gerente parecía pequeña y vulnerable. Javier dio un paso más cerca, su mirada inquebrantable. Estás acabada aquí, dijo. Ana, despojada de su confianza anterior, se giró en silencio, escoltada por el mismo guardia de seguridad que una vez había sido llamado para sacar a María. María no apartó la mirada. La victoria silenciosa era dulce. El vestíbulo permaneció tenso mientras Javier se mantenía firme en el mostrador, su mirada inquebrantable mientras se dirigía a Ana. María sintió el cambio inmediato en el ambiente, el peso opresivo de la situación se disipaba mientras Javier hablaba. Ana, dijo con calma, estás despedida. Las palabras cortaron la tensión como un cuchillo. El rostro de Ana perdió todo color, y por primera vez, María vio a la gerente flaquear.
La fría confianza que había llevado tan fácilmente momentos antes desapareció, reemplazada por sorpresa e incredulidad. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. María pudo ver que Ana sabía que había cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. «Puedes recoger tus cosas y salir ahora», continuó Javier, su voz firme, pero con una autoridad innegable. «Has tratado a mi huésped, a mi madre, con falta de respeto, y no toleraré ese tipo de comportamiento en mi hotel». Ana se quedó inmóvil por un momento, sus manos temblando en el mostrador mientras intentaba recuperar la compostura. La sonrisa que alguna vez pareció tan segura de sí misma había desaparecido, reemplazada por incertidumbre. Volvió a abrir la boca, tal vez para discutir, pero las palabras no salieron. El guardia de seguridad, que había estado de pie en silencio junto a la entrada, dio un paso adelante y le hizo un gesto a Ana para que lo siguiera. No hubo resistencia. No intentó discutir ni suplicar. Sus hombros se hundieron mientras se giraba para irse, escoltada fuera del hotel por el mismo guardia que una vez había sido llamado para sacar a María. Cuando Ana desapareció del vestíbulo, María sintió el cambio en el ambiente. La tensión que había sido tan densa finalmente comenzaba a disiparse. Los empleados que habían observado la escena intercambiaron miradas, sus expresiones suavizándose al darse cuenta de la injusticia que acababa de ser corregida. Javier se giró hacia María, su expresión suavizándose. «Lamento que hayas tenido que pasar por esto», dijo, su voz sincera. «Así no hacemos las cosas aquí. Mereces mucho mejor que eso». María sonrió débilmente, el peso de la prueba comenzando a levantarse lentamente. «Gracias, Javier». Lo apreció. Javier asintió, luego se giró hacia la recepcionista, que aún estaba nerviosamente detrás del mostrador. «Lucía, asegúrate de que la reserva de María se gestione correctamente. Dale la mejor habitación que tengamos, y que sea gratuita. Esto corre por nuestra cuenta como disculpa por las molestias». Lucía procesó rápidamente la información, visiblemente aliviada. «Por supuesto, señor López», dijo, sus manos moviéndose rápidamente sobre el teclado. «Todo está arreglado». Volviéndose hacia María, Javier añadió, «Sé que esto no deshace lo que pasó, pero nos aseguraremos de que tu estancia sea perfecta de ahora en adelante. Eres más que bienvenida aquí». María sintió una calidez extendiéndose por su interior ante sus palabras. Era raro que alguien reconociera el costo emocional de una experiencia como esa, pero Javier había hecho más que solo reconocerlo, había actuado al respecto. «Realmente lo aprecio», dijo María, su voz más baja pero llena de gratitud. Lucía le entregó la tarjeta de acceso a María, con un leve indicio de sonrisa en su rostro. «Su suite está lista, señora Torres. La hemos ascendido al ático, y el servicio de habitaciones es gratuito durante el resto de su estancia». María parpadeó sorprendida. «¿El ático? Realmente no tienen que hacer esto». Javier sonrió, aunque era una sonrisa suave y tranquilizadora. «Es lo menos que puedo hacer. Nadie debería ser tratado así, especialmente tú». María asintió, aún procesando la bondad inesperada. La habían hecho sentir invisible, menos que humana, pero ahora la trataban con el respeto que siempre había merecido. Era una sensación extraña pero bienvenida, y por primera vez desde que entró en el hotel, se sintió en paz. Tomó la tarjeta de acceso y se dirigió al ascensor. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción. «Esto significa más de lo que sabes». «Tómate tu tiempo para descansar», dijo Javier. «Si necesitas algo, no dudes en llamar». María asintió, su corazón sintiéndose más ligero mientras caminaba hacia el ascensor. El viaje había sido largo, y la prueba había sido difícil, pero ahora tenía una sensación de paz. Esto era lo que se sentía la justicia, y cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, María supo que finalmente podía dejar el pasado atrás y seguir adelante. Cuando María entró en la suite del ático, el peso de los eventos del día comenzó a levantarse lentamente de sus hombros. El espacio lujoso era un contraste marcado con la dureza que había enfrentado en el vestíbulo, pero era más que la comodidad de la habitación lo que comenzó a aliviarla. Era la restauración de su dignidad. En ese momento, se dio cuenta del poder de defenderse ante la injusticia. María había sido agraviada, tratada como si no perteneciera, simplemente por quien era. Pero no dejó que eso la definiera. En lugar de encogerse o irse, María se mantuvo erguida,
exigiendo el respeto que sabía que merecía. Sus acciones no se trataban solo de una habitación de hotel o una disculpa, se trataban de reclamar su valor y asegurar que nadie pudiera disminuirla. La historia de la experiencia de María es un recordatorio de la importancia del autorrespeto. Nos enseña que todos somos dignos de dignidad, sin importar las circunstancias. Cuando enfrentamos discriminación, es fácil sentirnos impotentes, silenciados por el peso del trato injusto. Pero la resiliencia de María mostró que el silencio no siempre es la respuesta. Hablar, incluso cuando es incómodo, es necesario para luchar por la justicia y la igualdad. La decisión de María de mantenerse firme y no aceptar un trato injusto envía un mensaje poderoso a todos. Nos recuerda que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor. Cuando encontramos injusticia, tenemos el poder de superarla. María no solo consiguió su habitación esa noche, nos recordó a todos que defender nuestros derechos no solo es empoderador, sino esencial. Su resiliencia es una lección para todos nosotros. Cuando enfrentamos adversidad, debemos encontrar nuestra voz, mantenernos firmes y nunca aceptar ser hechos sentir menos de lo que somos. Al final, el viaje de María no se trató solo de ganar una discusión, se trató de reclamar su derecho a ser tratada con respeto, y al hacerlo, estableció un ejemplo para todos nosotros.